pero acá no me aparece nada. A ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Buenas noches, Eliseo. Hola, bendiciones, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Me escuchás bien ahí? Perfecto, Bien, perfecto. bien, bien, bien. Bien, bien. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, costó comunicarnos, pero gracias a Dios ya estamos. Bien, bien. Sí, estaba media complicada la comunicación. ¿Qué, Sí, qué? no sé si enviábamos juntos la llamada y por ahí no. Puede ser, puede ser, puede ser. ¿Cómo estás, Eliseo? ¿De dónde a dónde estás ahora? Bien, acá en Buenos Aires, ciudad de Mercedes. Mercedes. Qué Mercedes. placer, quiero agradecerte por, porque aceptaste mi invitación para charlar un poco, comentarte un poco que yo te conocí en La Rioja, andábamos con mi señora por allá, no me acuerdo el apellido del pastor, Bustamante puede ser, Eh, de esa iglesia, de Águilas Reales es el ministerio. de Águilas Reales, Gustavo, el pastor Gustavo Gustavo, Guzmán. Gustavo, Gustavo Guzmán. Sí, la verdad me quedé con muchas ganas de charlar con vos. Bueno, ese día estuvo complicado, me acuerdo, porque nosotros nos tuvimos que ir, pero nos quedamos hasta el final y terminó, creo, la administración y nos fuimos. Yo estaba con mi señora, mi suegra se congrega en esa iglesia, así que habíamos pasado y realmente quedé sorprendido esa noche con tu administración y me quedé con muchas ganas de charlar con vos y qué bueno que se puedan dar estos espacios para conversar sobre el Señor y qué lindo poder estar conectado, ¿no? Yo estoy en Cipolletti, Río Negro, te he visto que Río andás Negro. por muchos lugares, eh, no sé si conoces por acá el sur, no es el sur, pero bueno. Conozco, conozco, pero a Cipoliti particularmente nunca he ido. Bien, 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 lindo Cipolletti. Sí, sí, Ojalá que puedas tremendo. venir. Eh, Eliseo, Escuché mirá. mucho de Cipoliti por el evangelista Rubén del Moral. Ah, mirá, mirá. Mirá, mirá, sí, Cipolletti es bastante conocido. Así que es lindo, Cipo. Eh, ¿Querés que comencemos? Dale, dale, Dale. déjame saludar. Saludo a toda la audiencia que se ha comunicado, a todas las personas que están ahí atentos. Y bueno, como siempre les decimos, estén expectantes, porque nada es casualidad, en Dios todos tiene una causa, tiene un propósito y Amén. realmente es una bendición poder utilizar este espacio para poder transmitir o sumar a lo que Dios ha planeado para cada persona que está detrás del teléfono, una tablet o una computadora. Amén. Y todos los que están ahora conectados y los que van a ver el video, este video va a quedar en YouTube. Así que uno cuando charla así o cuando sube un video, viste que yo hago música, vos no sabés dónde puede llegar el video. Por ejemplo, yo miraba un poquito lo que te muestra en YouTube de dónde ven tus videos y mis videos se Ah, ven mucho más en Brasil que en Argentina. wow, mirá. ¿Viste? Y eso es como que uno no sabe, pone un video y no sabes hasta dónde va a llegar y la bendición, por eso digo que qué lindo que es poder charlar de esta forma. Sí, eso es Mira, lo Eliseo, bueno de las redes sociales. sí, lo bueno de las redes sociales. Eh, Me gustaría que podamos comenzar un poquito, eh, que nos puedas comentar un poquito de cómo es tu comienzo, dónde naciste, dónde creciste, si sos cristiano de cuna o no. Bueno, primero agradecerte también por la invitación. Me acuerdo, no recordaba bien el lugar donde nos habíamos Mm, visto, porque estuve en varios lugares ahí de La Rioja, pero ahora que lo decían, lo del pastor Gustavo Guzmán, fuimos claro, directamente ahí y de ahí, bueno, estuvimos en varias iglesias, pero fue tremendo sí, esa vuelta, la verdad que fue tremendo lo que el padre hizo. sí, sí, Eh, sí. Mirá, yo nací en San Andrés de Giles, para los que no me conocen,
es una ciudad acá de Buenos Aires, a 30 kilómetros de Luján, quizá es la ciudad más conocida, una de las más conocidas, Ujú, sí. a 30 kilómetros de la ciudad de Luján. Mis padres son pastores, mis tíos son Ah, pastores, toda una familia de pastores, claro. primos pastores, amigos pastores, rodeado de Bien, bien. pastores. Eh, Sí, de todas formas, no fue nada fácil. Hoy estar en el ministerio fue realmente por puro amor, llamado y legado que Dios tenía sobre mi vida, porque obviamente que más allá de el ámbito que rodea a cada uno, mientras se va criando, formando, se va desarrollando en la vida, las decisiones siempre dependen de uno. Y yo lo ujú. que menos quería hacer es pastor. Oh, Hoy me mirá vos. encuentro Hoy me encuentro pastoreando una iglesia acá, una iglesia hermosa acá en la ciudad de Mercedes. Tenemos un anexo en General Las Heras, una iglesia en General Las Heras que está funcionando también de maravilla. Todo lo que el Padre está soltando. Tenemos, bueno, hijos espirituales en Santa Fe, varios lugares. Dios nos dio ese privilegio y esa honra, Ujú, pero no fue nada fácil, porque criarse o formarse en un ámbito cristiano no es fácil, menos ser hijo o sobrino del pastor. claro. Eso tenía una presión extra, ¿sí? Es Sí, sí, como que, sí. o sea, los demás eran todos niños y yo era una especie de extraterrestre y no podía jugar, no podía Claro, gritar, sí. no podía portarme mal, porque cómo se va a portar mal el hijo del pastor. Claro. Sí, 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 sí. Entonces fue una infancia difícil, viéndola desde ese punto, ¿no? Desde una vez me tocó ministrar a los hijos de pastor en un congreso de hijos de pastor y realmente fue muy sanador y liberador para muchos, porque, porque a veces no se entiende esa presión que el hijo de pastor pasa. Claro, Y la obra, la iglesia, es muy demandante y a veces los padres se abocan, los pastores se abocan tanto a la obra, tanto a la iglesia, se abocan tan de lleno al ministerio que de pronto como que se descuida la familia. te No porque entiendo, te sean entiendo. malos, Sí, sí, sino sí, sí, sí. por puro pasión y amor de Dios. Y quizás antes, eh, cuando yo era niño, era mayor la presión. Es como que vos tenías que estar primero Dios, primero la iglesia y después la familia. Y Claro, es como que uno sentía, yo sentía en mi infancia que la iglesia me robaba a mi papá. claro, Yo me, sí, qué loco. me, sí, me levantaba, me acuerdo, a la madrugada para ir al baño o ir a tomar un vaso de agua y veía a mi padre charlando con jóvenes, hablando, eh, Claro, y yo decía, o sea, me gustaría tener ese tiempo a mí con él, me claro, con él. gustaría, claro, el abrazo que le daba a otro me gustaría yo tenerlo. Entonces, Claro, es obviamente que el enemigo va trabajando quizás en esa sintonía o en ese pensamiento, y ahí es donde uno comienza a distorsionarse en la identidad y comienza a ver cosas que realmente son muy dañinas para la vida de un niño o de un adolescente. Cuando de pronto ves que tu claro. papá lo da todo por la obra, hasta me acuerdo que mis padres dejaban eh, la quincena en la iglesia, porque en ese momento ellos trabajaban y dejaban el sueldo si venía alguien, sembraban todo lo que tenían para honrar, ¿no? Y de Ujú, pronto a nosotros nos faltaba, o comíamos claro, arroz blanco, o sea, nunca faltó la comida, pero sí no tuvimos una economía estable, ¿no? claro. Entonces es como que fue siempre cuesta arriba y de pronto después ver cómo personas que mis padres invertían mucho tiempo en ellos, le clavaban un puñal, lo criticaban, lo dañaban con palabras, con difamaciones, eso a mí me lastimó mucho. Llegó un punto que yo no quería saber nada con la iglesia, nada con Dios. Claro, Eh, Entré en una etapa a los 14, entre de 14 y 15 rebeldía. años, rebeldía total, no quería Claro, saber nada con la iglesia.
no quería saber nada de menos de un pastorado o una asignación en Dios, no estaba en mis planes en ese momento. claro, Y lo peor para ese momento que me pasaba a mí era que cada vez que venía un ministro o mis padres invitaban a un pastor, un profeta, un evangelista a predicar, siempre me llamaba para darme una palabra. Yo te voy a usar, yo voy a... Y yo me agarraba los pelos y digo, no, no quiero que me usen. Porque vi muchas injusticias, muchas injusticias. Y claro, eso me llevó a mí a rehusarme al llamado. Porque con Dios no tenía el problema lo tenía con el llamado y con la iglesia, con la gente que compone la claro. iglesia. Sí, 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 sí. Y ministros que para mí en un momento estaban muy arriba y que después ver cómo defraudaron de alguna manera o traicionaron a mis padres, eso me marcó muchísimo y fue como un cierre para mi vida que yo digo, yo no quiero esto, no quiero la iglesia, no quiero saber nada. Y, y me quise hacer el mundano, Claro, hablando mal y pronto porque todos vivimos en el mundo, pero sabemos que estamos de paso. Pero me sí, sí, quise hacer la persona que estaba lejos de Dios y de pronto al ver conocido a Dios o al ver tenido una experiencia muy fuerte a los 8 años con Dios, es como que no podía hacer nada malo de lo que yo quería hacer o de los que se claro, decían mi amigo hacían. Entonces claro. llegó un punto que digo, yo no sirvo ni para cristiano ni para mundano, porque no voy a la iglesia, hago todo lo contrario y cuando quiero hacer malas cosas no me salen. Claro. Entonces es como que a donde iba lo veía a Dios por todos lados, tenía el nombre de Dios por todos lados. Y llegó un momento, me acuerdo a los 13 años, que yo deseaba morirme. O sea, sí, sí, Fuerte. fue muy fuerte, entré como en una depresión fuerte, donde yo creía que ni siquiera podía servirle a Dios. Y entonces, Uh, en esa frustración, me acuerdo que ahí en la ciudad hay un parque y me fui llorando a ese parque y gritaba, me quiero morir, matame, decía yo. Y me acuerdo mi hermano iba conmigo y me decía, no digas eso, Dios te ama. Y bueno, hasta que llegué a los 15 años en esa rebeldía, entre comillas, porque ya sí, te digo, no podía rebelarme de verdad. Y me acuerdo que fui a un campamento y en ese campamento el ministro, el apóstol que estaba por ministrar, me reconoce, yo me senté en el fondo, yo lo que menos fui a sí, recibir de Dios. claro. Sí, 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 A sí. 15 años tenía mi buen laburo, mi buen dinero, andaba con, entre comillas, amigos. Entonces yo fui al campamento como cualquier adolescente joven, lo que menos uno va a recibir de Dios. Fui Sí, sí, sí. a más a embromar, ¿no? Eh, a ver qué onda. Y, y me acuerdo que me siento en el fondo porque la que organizaba me conocía, o sea, conocía a mis padres, por ende me conocía, entonces me dice, vení a la reunión y bueno. Así que me senté ahí en el fondo como bien rebelde, como el alumno que se sienta, viste, los alumnos de la escuela que se sientan Atrás. atrás. Sí. Sí, sí, sí. Y desde ahí el apóstol que estaba invitado a ministrar dice, Eliseo. No sabía, no quería ni levantar la cabeza. Claro. Y después le digo, sí, soy yo. Y agarre y me dice, quiero que pase, vení, pasa adelante. Y cuando paso adelante me empieza a ministrar y me empieza a hablar sobre el amor de Dios. Y me empieza a hablar y me dice, eh, te amo mucho y no veo lo que haces ni veo tu accionar, sino que estoy viendo tu corazón me enamora. Me empezó a hablar muy fuerte del amor y al punto que me quiebro, empiezo a llorar y caigo arrodillado y, y digo, ¿cómo puede ser que me ames tanto cuando quiero hacer Claro. todo lo contrario a lo que vos mandás? Sí. Y eso me impactó al punto que en ese mismo día tomé la decisión
de ir a estudiar al seminario bíblico a Paraguay. Mira. Recuerdo, sí, recuerdo, tenía esa idea loca de golpe. eh, Llego a mi casa y le digo a mi papá, me voy a Paraguay. Me dice, ay, no seas loco, siempre le digo, siempre igual vos. Y le digo, no, de verdad me voy a Paraguay. ¿Y a qué te vas a Paraguay? No, me voy a estudiar al seminario bíblico. Claro, vos imaginate que mis padres viéndome en esa etapa rebelde, mi Claro. madre a la madrugada llorando, orando por mí, porque cada vez que yo salía no sabía qué iba a pasar, porque ¿Qué las iba a pasar? amistades que, claro, las amistades que tenía eran las peores de mi ciudad, ni siquiera era que Claro, eran buenas. Entonces, recuerdo que en ese momento yo decido eh, antes de irme a un asado que me habían invitado estos chicos, mi mamá me dice, ¿por qué no te quedas hoy? Quédate hoy en casa. Y me quedo y ese día todos los que salieron quedaron presos. Así que mira vos, es como que Dios me fue siempre guardando y cuidando. guardando. Sí, Y, sí, y sí. en ese momento digo, bueno, basta, se acabó, ya me tengo que dejar de hinchar y decidí viajar a Paraguay. A lo que mis padres me hicieron el permiso, porque yo tenía 17 años ya para cumplir 18, entonces me tuvieron que hacer el permiso. En ese momento, hasta los 21 no se podía viajar fuera del país, Claro. ahora en el Ujú. Mercosur creo que los 18, ya los 16 con autorización pues. Y, y me fui a Paraguay. Y ahí empezó todo un proceso con mi carácter, con mi forma, porque un chico acostumbrado quizás a valerse por sus propios medios, de hecho, recuerdo que Uy, todo un estudiaba, tema. sí, estudiaba y a la vez trabajaba, y ya a los 8 años me compré la bicicleta trabajando, es Mira. como que siempre me valí de mí mismo y entonces de Ujú. pronto ir a un seminario interno sin trabajo fue muy fuerte Claro. para mí. De Sí, pronto ver sí, que sí, todos sí, sí. podían salir, yo acostumbrado siempre a tener mi plata, de pronto no Claro. tenerla, eh, que me manden a lavar un baño era lo peor que me podían hacer, No, porque encima era bastante orgulloso, bastante machista, era claro, como que para mí, o sea, mi mamá siempre se encargó de los quehaceres de la casa y nosotros trabajábamos todo, entonces para mí era yo salgo a trabajar y la mujer es la que limpia. sí, 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 Entonces sí. fue muy fuerte, yo me acuerdo no quería lavar ese baño y la directora me exigía que lave el baño y lo lavaba llorando con una bronca que digo, no, No, no puede ser. claro, Y Dios fue tratando, el primer estaba año trabajando, fue, sí, sí, el primer año fue mucho del carácter. Yo no entendía lo que era depender de Dios. Para mí depender de era, Dios. claro, para mí era el que no trabaja no come. Claro, sí, 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 Era mi frase y de pronto me hablaban de, no, vos tenés que aprender a depender de Dios, vos tenés que aprender a no esquivar los procesos. Y yo decía, ¿qué proceso? Acá hay que, que salir a buscar trabajo. claro, Entonces, y ellos no, me hablaban desde la formación y desde no esquivar los procesos y aprender que cada proceso va formando el carácter, va formando lo que claro, Dios ha establecido en nuestra vida. Que en ese momento claro, de mucho orgullo, de mucho encierro a mí mismo, no entendía lo que me hablaban. Y me acuerdo que en un momento clave, muy fuerte de mi vida, agarro y me encierro en la habitación, ya casi llorando que no podía más y digo, me voy, hice las maletas y me acuerdo que ya me iba porque no aguantaba más la presión, claro, la presión, sí, el carácter estaba siendo muy pulido claro. y de pronto la directora recuerdo que entra a la habitación y me dice, ¿qué te pasa, Eliseo? Y, y lo único que me sale decirle es, le digo, los hombres pueden llorar. Y ella agarra y me dice, sí, hay que ser bien hombre para llorar. ¡Guau! Claro, no, Soy bien hombre y lloraba como claro, sí, 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 y recuerdo que en ese momento que caigo al suelo llorando, lloraba. Pasaron muchas fotos de mi infancia,
muchos problemas que tenía sin resolver en la infancia, cosas que me habían pasado, cosas que odios encerrados, broncas contra personas, claro, contra familiares, cosas que nunca yo había contado y que me habían pasado y que eso me había dañado y me había lastimado, pero que en ese momento no sabía y que habían formado esa persona que se reía para todo el mundo, pero por dentro estaba hecho pedazo, eh, era toda una vida de apariencia. claro. Y Y me acuerdo, sí, se ve mucho eso, yo lo he visto mucho. Yo soy cristiano hace muy poquito, en realidad. eh, Fui bautizado hace muy poquito. eh, y se ve, yo lo veo mucho de ese, supongo yo que es súper importante ese trabajo que hace Dios con nosotros, ¿no? De sanar nuestra niñez y el trabajo de la dependencia, yo supongo que es un proceso complicado, que el que lo vive realmente tenés que ser muy valiente para vivirlo y aceptarlo, de depender de Dios, ¿no? Porque el ego está ahí, ¿viste? sí, sí. Es que uno quiere que las cosas sucedan ya, y más cuando está Claro, acostumbrado a depender de sí mismo. Es como que cuando uno llega a la claro, iglesia, eh, hasta le cuesta a veces pedir ayuda, y ahí es donde comienzan los grandes claro. problemas, ¿no? Ujú, Uno de los más grandes problemas es el pedir ayuda, el pedir auxilio, el decir necesito un consejo. Aún los ministros mismos, el claro, saber que necesitamos ser ministrados, el saber que claro, necesitamos un consejo, el saber que necesitamos también un acompañamiento, porque el no pedir ayuda a tiempo siempre trae grandes problemas y de claro, eso se trata el aprender a depender de Dios. Yo viví claro. una apariencia, mostraba algo que en realidad no era hasta que me encontré con Dios. Yo recuerdo que mi madre siempre me decía, es preferible que yo te dé un cachetazo y no que te agarre Dios. Claro. Y esa frase me resonó en ese día cuando quedé desparramado en el suelo, porque yo era una persona, mi abuelo un hombre de campo, él me decía, ya de chiquito, tenía 5 años, recuerdo, y él me decía, bueno, podés llorar delante de la gente, el llorar Claro, es de niña, no podés bajar la mirada delante de nadie. Y me acuerdo que tenía una locura importante, porque claro, era tanta la influencia de él como personaje de la familia, como el macho alfa de la familia claro. hacia mí, que de pronto yo me acuerdo era chico y me ponía delante de los veladores en ese momento, de los focos, y decía, y me acuerdo me lagrimaba el ojo y no podía pestañear, digo, nadie me va a hacer bajar la mirada. Una locura importante. Y, y me acuerdo, bueno, y con toda esa dureza, esa frialdad, llegué. Dios salió a mi encuentro y me partió, me liquidó. Caí tirado en el suelo llorando. Me pasaron todas esas fotos de niño. eh, Sí, y me acuerdo, ahí yo dije, hoy conocí algo diferente. O claro, sea, en este caminar había conocido, mi mamá es profeta, mi papá evangelista, muy usado de milagros. Entonces yo decía, hasta ese momento había conocido el Dios de los milagros, el Dios de los profetas, claro, el Dios de las campañas, pero nunca había conocido o experimentado ese amor que sentí en esa habitación. Yo dije, hoy claro, conocí a un padre, hoy claro, conocí a Dios como padre. Y siempre cuando me toca hablar digo, Paraguay me presentó un padre, pero fue el trato de Dios que muchas veces tenemos que entender que en los procesos, cuando Dios nos quiere tratar de forma personal, siempre vamos a claro. estar solos. Muchas veces Ujú, decía, el pastor no me visita, el pastor no me manda mensaje, y los hermanos nadie se preocupa por mí, pero en realidad el proceso lo pasás solo, el proceso claro, lo pasamos solo porque es una formación personal, es donde Dios nos claro, empieza a formar de forma personal para el llamado que tenemos en todo planificado. Y eso es lo que más nos cuesta claro, entender. De pronto como decías vos, el entender, necesito depender de Dios y es muy difícil.
sí, Por eso es duro el proceso, pero lo más magnífico es cuando aprendes a depender. Cuando claro, aprendes a depender, se te puede venir el techo encima, se te puede caer todo lo que está a tu alrededor, se te puede caer, pero vos tenés la seguridad que lo que Dios te dijo se va a cumplir. Y se va a nadie te cumplir. mueve de ahí. Cuando vos dependés de Él, Rodrigo, te aferrás tanto a la palabra, sabes que la palabra que Él te dio te sostiene. Te pueden estar, como le pasó a Esteban, que dice la palabra que él estaba predicando y lo estaban apedreando, y en eso que él estaba muriendo, apedreado, él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que hace. Es saber que aún hasta el último suspiro de mi vida, voy a seguir soltando amor, voy a seguir soltando perdón, voy a seguir declarando la palabra, voy a seguir confiando que lo que Dios me prometió se va a cumplir. Me puede venir todo negativo, me pueden dar las peores noticias, pero cuando yo dependo de Dios, yo sé que no termina el mes, que no termina el año, que no terminan los días sin que Dios cumpla lo que Él me ha prometido. Cuando Amén. uno comienza a vivir eso, es glorioso, porque ahí Claro. te volvés una persona netamente de fe, porque una cosa es Claro. tener fe para recibir a Jesús, pero otra cosa Ujú. es caminar en fe, En andar en fe. fe, caminar en fe, Sí, sí, moverse en sí. fe. Entonces, cuando comenzás a caminar en fe, cuando comenzás a ser una persona de fe, quizás hasta para los demás seas loco. Ujú. Quizás muchos digan, este está loco, pero también muchos te van a querer frenar, muchos te van a querer detener, porque van a decir, ¿cómo? Este recién empieza y ya está haciendo más cosas que yo, que hace años que estoy. Claro. Pero de eso se trata. Cuando uno abrazó la palabra y aprendió a depender de Dios, no hay edad, no hay tiempo, no hay barrera, no hay límites, comenzó a avanzar de forma poderosísima. En ese Amén. año comencé a vivir a Dios como un padre. Y desde ahí me Claro. aferré a Dios como padre y creo que yo me acuerdo en ese momento, digo, yo todos los días quiero vivir esto. Claro. Todos los días de mi vida quiero vivir esto que acabo de vivir en mi habitación, porque esto nadie me lo había mostrado. Esto no me lo dieron en Claro. un curso, no me lo dieron en un taller, ni siquiera en las experiencias de las reuniones, de las campañas, por más Ajá. milagro que habían sucedido, lo que yo viví en esa habitación, esto no lo había vivido nunca. Yo digo, quiero vivir esto, quiero Claro. conocerte como un padre, quiero que se me revele tu paternidad y quiero manifestarme como un padre, o sea, quiero proyectar esa paternidad sin importar la edad. Y, y hasta el día de hoy eso me sigue acompañando junto con mi esposa y bueno, al punto que Dios nos habló cuando asumimos el pastorado eh, y Dios me dice, no vas a ser un pastor más, yo no te llamé a ser un pastor, vos vas a ser un padre. Y ahí me acordé de la oración que hice ese día en la Mira. habitación, que digo, quiero vivir tu paternidad, quiero que se me revele tu paternidad y quiero ministrar tu paternidad. Para Tu eso te quiero usar. paternidad. Algo que me quedó una vez a mí, Eliseo, eh, creo que lo escuché porque yo siempre estoy escuchando prédica y eso, ¿viste? Ajá. Eh, Me impactó mucho cómo nosotros buscamos la paternidad y me impactó mucho, nosotros decimos, quiero pasar tiempo con Dios y escuché que alguien dijo, Dios quiere pasar tiempo con vos. O sea, Él desea también pasar tiempo con vos. Y eso a mí me impactó mucho, por ejemplo, la paternidad de Dios. Creo que de lo que, de lo que yo he vivido en este poco tiempo, eh, lo que más me impactó realmente es su paternidad. O sea que es una presencia paternal, es como, eh, es tan real la paternidad de Dios. Y a mí, dentro de todo lo que yo he escuchado, yo obviamente que me congrego, este, yo canto, ¿viste? Ahora estoy cantando adoración y todo eso, pero esa paternidad, ese sentimiento de sentir yo que es correspondido realmente, y vos fíjate que nosotros somos ahora como el agua y el aceite porque yo conocí a Dios ahora, ¿viste? Hace unos años, en realidad en el 2012 lo conocí, pero me bauticé
el 2020, ¿viste? El 2020, ¿sí? Eh, el 2019 me bauticé, el 29 de diciembre, el último día del año, me bauticé y, sí, y, uy, se me fue lo que te estaba diciendo justo. De la Em, paternidad. sí, de la paternidad. Se me fue. Pero sí, entiendo ese sentimiento y, y ese encuentro y lo puedo entender. Mi deseo, Eliseo, es que mucha gente lo comprenda y que lo sienta, ¿no es cierto? Que principalmente que lo sienta porque es intimidad, Sí, totalmente. sin ir más lejos. Cuando es como es lo que vos estás diciendo, no solamente lo maravilloso es poder brindar tu amor a Dios, sino el sentirse correspondido, es lo más Claro. maravilloso. Ujú. El poder experimentar esa paternidad es algo glorioso, es algo que no tiene nombre. Yo hice una canción eh, con respecto al hijo pródigo y Claro, en una de las estrofas eh, digo como que yo soy el que me alejo, pero él siempre se quedó ahí esperándome. Y cuando regresé, él estaba con los brazos abiertos diciendo, yo nunca me moví de acá, yo siempre te claro. estuve esperando. Y Sí, sí, eso sí. es lo maravilloso de Dios, el saber que cada vez que vamos a su presencia, cada vez que vamos a intimar con Él, eh, yo siempre digo, lo peor que te puede pasar es sentirte satisfecho. Si hay personas que dicen, bueno, me congrego el domingo, fue una reunión de gloria. Bueno, tendremos que definir qué es una reunión de gloria, pero no vamos a entrar ahí. Sí. Eh, es, eh, es una, la verdad que una reunión tremenda de gloria y con esto, por lo menos por 2 semanas, ya tengo, ya tiro, ¿no? Es Ya como que tengo. fue Sí, tan sí. glorioso que ya tiro 2 semanas y durante 2 semanas no me Sí, congrego más. Pero yo tengo que entender que cada vez que yo me alejo, o sea, cada vez que me voy de estar en la intimidad con Dios, Dios no ve la hora de volver a estar conmigo. Porque ahí es donde dice la palabra que Él busca, dice, busca adoradores en espíritu y en verdad. Él está buscando los claro. adoradores. O sea, es poder pensar que Él te esté buscando, es algo impresionante. O sea, Él Sí, busca ese adorador en espíritu y en verdad, porque tal adorador es necesario que le adore. O sea, es hasta el pensar en que Dios tiene la necesidad de que yo le adore, wow. claro. No, Eliseo, es ahí impresionante. entramos justo en un tema que yo quería también charlar con vos, que es el tema de la adoración y de la música, ¿no es cierto? Eh, Yo he visto que tenés canciones, que escribís, que tocas la guitarra, estamos como en una misma sintonía también y quería que expliques un poquito desde tu experiencia eh, la adoración y ser músico. O sea, hacer música, ¿no? Porque parece como que el adorador ya está hecho, o sea, el que toca la guitarra y canta, le canta a Dios, es sí, como que ya está realizado, ¿no? Pero mirá, de, como hijo de pastor, el hijo de pastor siempre cae en la música, ¿no? siempre. Es como, falta un guitarrista, tengo un hijo. Sí, 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 Y, así que mi papá toca la guitarra de los 7 años. Eh, sí, eh, hoy él es joven, tiene 57 y no, 52 ya que lo mandé. Eh, y toda la vida tocó la guitarra, cantó al Señor desde muy chico. La mamá, mi abuela, tocaba el acordeón, el papá de mi abuelo tocaba el bandoneón. Y por la música, la familia Mosqueda, mi familia paterna, termina conociendo a Dios. Porque ah, mirá los vos, padres, sí, vendría a ser los padres de mi abuelo, eran todos músicos profesionales en Entre Ríos y ellos, mi bisabuelo, él termina perdiendo la casa por el juego. Y mm, en ese momento que termina, que pierde su casa, o sea, que vienen a mi bisabuela y le dice, se tiene que ir de la casa porque su marido acaba de perderlo todo en el juego.
ellos terminan viviendo acá en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, abajo un puente, literal, o sea, sin nada. Ellos se vinieron y, y ahí mi bisabuelo los abandona a ellos y se vuelve a Entre Ríos, a Concepción del Uruguay, y ahí lo terminan matando por deuda. Entonces, Mm, mi abuelo, él era tartamudo, y a los 16 años, él llega a una campaña acá en la ciudad de Mercedes y recibe al Señor y Dios lo sana. Y él dice, si este mirá, instrumento sirvió para destruir mi familia, yo voy a hacer que con este instrumento muchos reciban de Dios. Y en ese tremendo. momento mi abuelo empezó con el bandoneón. Mirá, Y bueno, y él tocaba el bandoneón y las personas recibían al Espíritu Santo, era impresionante. mirá Eh, vos. no necesitaba cantar, él empezaba a tocar y las personas Claro, caían, están llenas del Espíritu, es tremendo. Y de ahí empezó una línea en lo que es la música para nuestra familia con respecto a Dios, porque la música fue la que Dios utilizó para salvar a esta familia. Y a la vez la que utilizó para evangelizar a muchos. Entonces mirá, nos criamos con ese concepto. Cada vez que mi papá nos contaba la historia que éramos chicos, entonces todos mis hermanos, menos dos, son todos músicos. todo músico. Todos músicos. Tocamos, bueno, yo por ser el mayor me tocó aprender todos los instrumentos. No sé si Claro, bien, pero los tuve que aprender todos. sí, sí, sí. Entonces, entonces de ahí, cada vez que, obviamente, que va creciendo en la iglesia, eso se va perfeccionando y de ahí siempre nos acompañó. Y para mí, siempre el tocar la guitarra fue como un salvavidas. En mis momentos peores, en mis momentos límites, en mi tocada a fondo, ¿no? Es Ujú, como que yo me encerraba con mi guitarra en mi pieza o me iba a lejos. Siempre fui una persona de chico medio solitario. Me gustaban las sí, reuniones familiares, pero en mis momentos siempre estuve aislado, solo. Y siempre me refugié en el instrumento. Y de hecho, la primera canción que yo escribo, eh, yo tendría eh, algo de 18 años, o sea, en realidad una visión que escribo. Eh, Llego decepcionado a mi casa por una situación que había pasado en mi familia, muy decepcionado, muy mal, muy frustrado, eh, y me acuerdo que caigo llorando, arrodillado ahí a los pies de Dios. No, tenía 15 años, y, y ahí empiezo a ver a Jesús, que Él venía hacia mí, y ahí empiezo a escribir. Y ahí, bueno, ahí está toda la canción que escribo, mirá. que es toda ¿Cómo una se llama la visión. canción? Dice. Claro, Eh, Te amo, se llama. te amo. Te amo, sí. ¿Está en Y tu YouTube esa para escucharla? Sí. no, 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 No. no, no, no. ¿Y cómo es? A ver, le voy a cantar un cachito, un pedacito. Dale, dale, dale. Esto estamos todos en vivo, ¿eh? Todo en vivo, ¿eh? Vamos. Para que... Bueno, llego arrodillado, ¿no? Sí. Me caigo llorando y ahí empiezo. Entro a tu habitación. Y ahí lo veo. Y te veo envuelto en amor. Hay tanto amor que no puedo resistir. Y postrado
caigo ante ti y mi corazón fuerte empieza a latir con cada paso que das hacia mí. Te amo y sin ti no puedo vivir. Te amo por el amor que tuviste hacia mí. Y ahí le digo, así es como yo quiero vivir. En tu habitación, disfrutando de ti. Y perderme en tus brazos, Señor. Ahogarme en el río de tu amor. Escucha los latidos de mi corazón, como te cantan mientras me besas, mi amor. Y te amo. Y sin ti no puedo vivir, oh, no, no, no. Y te amo por el amor que tuviste hacia mí, Jesús. Muy bien, bravísimo, bravísimo, muy linda canción, Eliseo. Muy buena, ¿no Toda la una tenés aventura. grabada la canción? No tengo nada. Hay que grabarla, ¿eh? Muy buena, muy buena. La Sí, gente está comentando ahí, les encantó la canción. Realmente muy linda, ¿eh? Muy bonita, muy bonita. Con es eso todo. no te tengo que preguntar más, porque ya está. Ahí Es está, todo. ahí está la respuesta de Es la todo. pregunta de la adoración y de la música, Sí, ¿no es cierto? sí. Cómo eh, como vos me decías de que este pariente tuyo recibió la voz, ¿no es cierto? Y cómo Dios revierte, ¿no es cierto? No podés hablar, bueno, ahora vas a cantar y ahora vas a hacer música. Sí, Eh, sí, Cómo Dios la nos verdad da que herramientas, instrumentos, ¿no? Para adorar y para edificar. Porque lo que vos cantaste ahora, ¿no? Pero la gente se puede conectar con Dios con tu canción. Nos podemos conectar con Dios a sí, través de tu canción. Y eso eh, yo siempre preguntaba, ¿no es cierto?, con respecto a la música, eh, ¿qué función cumple la música, ¿no? Y no solamente para una intimidad con Dios, sino para el otro. Por eso te digo, tenés que grabar la canción, ¿me entendés? Porque al otro, el que la escucha, el efecto que le produce, nosotros no sabemos el alcance que tiene, pero realmente es grande el alcance y Dios, viste que Dios no da puntadas sin hilo, Él sabe dónde sí. pone cosas. Así Esa que bueno, que letra, esa letra en particular, bueno, fue algo muy fuerte en mi vida porque, ya te digo, es toda una visión y cuando yo estoy viendo todo eso, yo digo, me quiero quedar acá, o sea, no quiero salir de acá. Por eso digo, sí, así sí, es sí, como sí, quiero sí, vivir, quiero estar ahí. Perdí sí, la sí, sí, noción del sí. tiempo, para mí desapareció todo y fue estar abrazado por él, amado por él y fue mi refugio. Pero es verdad lo que vos decís. Quizás eh, eh, por ahí hay personas que tienen la capacidad de llevar a la iglesia a través de una adoración, ¿no? Lo que es un Sí, levita. Yo experimento más
lo que fue David, como un salmista. Claro. Es él y yo, ¿no? Y por ahí Sí, 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 sí. es esa conexión. De hecho, bueno, todas las letras que he hecho siempre fue de ese momento con él, por una visión, una palabra, algo que se me soltó en el momento. Recuerdo una vez estaba con los chicos, eh, con hijos de la casa, acá tomándonos mate, y de pronto escucho la voz, quiero que me hagas una canción, pero así literal. Y Mirá. le digo, chico, me tengo que ir. Y agarré y vino, fluyó esa letra y la escribí, pero son cosas muy locas que nos conecta y es tal cual lo que vos decís, uno no sabe el alcance que pueda llegar a tener, y lo bueno es cuando esa letra posiciona, levanta, establece una Sí, persona o la saca del eje que está viviendo. Recuerdo una vez claro. escuché el testimonio de Marcela Gándara, que el papá se estaba por matar, y ella tenía Sí, 7 años y el padre se estaba por matar, y por una canción que escuchó de Marco Witt, sí, él se entregó a Cristo. Así sí, sí, que sí, sí, sí. eh, es impresionante. Es impresionante. Bueno, Eliseo, ha sido un placer enorme charlar con vos. Me gustaría volver a charlar con vos porque sé que hay muchísimo para. No sé si quisieras contar alguna anécdota más, o dejarnos una reflexión para este 2021, una palabra para la gente que está ahora conectada y para la gente que va a ver este video. Bueno, primero, como te dije al principio, realmente me sentí muy cómodo que charlar con vos, a pesar de que no tuvimos ese tiempo personal, Claro, pero es como que te conozco de hace mucho tiempo. sí, Eh, Dios sabe cómo hace las cosas, porque vos estás en Cipolletti y de pronto sí, cruzarnos en La Rioja para tener este encuentro y de pronto tener esta conexión y poder comunicarnos, realmente son cosas que Dios hace, que Él planifica. sí. Y bueno, y obviamente que estamos a disposición, y claro que sí, me gustó mucho. Y con esta nueva modalidad que nos costó acostumbrarnos, pero ahora que ya estamos en el ruedo, no hay ningún problema. Claro, Eh, Liceo, déjame comentarte una cosita más antes de que, sí, de que vaya cerrando. Que yo me lo guardo para mí, ¿no es cierto? Obviamente. Pero en La Rioja, viste, cuando vos estuviste ministrando, sí, eh, bueno, por ahí ministrar, no sé si lo querés explicar vos, porque por ahí hay gente que no sabe lo que es, o sea, que nunca ha tenido la experiencia de que le ministren, eh, pero me acuerdo muy claramente yo me acuerdo todo, ¿viste? Yo cuando estoy ahí y me encuentro con gente como vos, me acuerdo, pero es patente. impresionante para mí. Y me acuerdo que vos me ministraste, me pasaste ministrando a mí y declaraste una palabra. No era algo personal para mí, ¿viste? Sí. Y hiciste una activación, vos me acuerdo. Y podés creer que soñé, que tuve la visión toda la noche de la activación que hiciste. Y yo me fui de la iglesia, ¿viste? Yo no estaba bautizado ni nada, me acuerdo muy claro, ¿viste? Yo supongo que a mucha gente le pasa lo que te cuento, pero me fui de la iglesia y le decía a mi señora, no me pasó nada, ¿viste? Sí. Cuando estuve en ese momento. Yo estuve atento, todo, y estaba re expectante para recibir algo, que me pase algo ahí, ¿viste? Vos imaginate, yo hace poquito que estaba congregándome, ¿viste? En la iglesia, y mi señora sí, ¿viste? Recibió, ella, se cayó todo, ¿viste? Y yo veía que todos estaban así, y yo decía, y a mí no, ¿viste? ¿Viste? Yo supongo que le debe pasar a mucha gente. Y, y me sentí triste ese día, ¿viste? Me sentí triste cuando terminó porque digo, wow, eh, Todos no recibieron menos recibí, yo. claro, ¿viste? Y me acuerdo que me fui mal y después iba charlando con mi esposa ahora, con Gaby, y ella es testigo, y yo decía, ¿por qué no me pasó nada a mí? ¿Viste? Y mi señora me explicaba que ella es cristiana más de chica, ¿viste? Y me explicaba que cómo son las cosas, que a veces Dios le habla a algunos y Dios no le habla a otros, y eso un poco tiene que ver la administración. Y,
Y después me fui a dormir y ¡guau! No, cuando me fui a dormir me cayó toda tu administración, ¿viste? Onda como que yo estaba tan ansioso que Dios tuvo que trabajar dormido conmigo. O sea, yo tenía que estar dormido porque no iba a recibir nada. Calma. Pero no te, no te cuento lo que me pasó con tu administración, pero lo soñé y lo vi, como vos decís, como una visión en 3 dimensiones, ¿no? En 4 dimensiones, lo ves con una claridad y un mensaje claro que fue para mí. Y nada, quería que lo sepas y que me voló la cabeza ese día. Bueno, viste que quería que lo sepas nada más para que supieras y que muchas veces sucede que a veces uno no está preparado para recibir también. Pero bueno, Es verdad. ahora sí te dejo terminar después de esta. Eso es lo bueno de poder entender que somos un depósito, ¿no? Y quizás en el momento no captamos lo que se nos está impartiendo, lo que se nos está soltando. Claro, No entramos quizás en la dimensión de lo que, porque queremos algo sí, más visible, algo más, claro, más palpable. Es como que sí, sí, no sí, veo, no creo, ¿no? Pero de pronto, en la quietud, por eso dice la palabra que el Espíritu sigue velando. Y como somos un depósito, eso que fue soltado sobre tu vida esa noche, el Padre lo terminó de ejecutar y plasmar en esa visión. Y realmente me pone muy feliz porque para eso nosotros vivimos, para claro, eso, o sea, es lo que nos apasiona. A mí no me apasiona un viaje, a mí me apasiona que alguien reciba una transformación, que reciba una sí, palabra. Yo, algo que le dije a Dios, cada vez que me mueva, quiero que uno nuevo llegue a tus pies. Y cada vez que claro, voy a algún lugar, siempre pasa eso. O si no hay uno nuevo, uno se termina reconciliando con Dios, se termina estableciendo. claro, Y es como que para mí terminó el viaje. O sea, para mí valió la pena venir hasta acá. Y eso me pone muy sí, feliz. sí, Lo que sí, hoy vos sí, me contás, para mí es muy importante. Aunque quizás ya pasó tiempo, para mí es muy importante porque le da esa validez a cada viaje, ¿no? Cada persona que va sí, recibiendo y que se va acercando a Dios por una administración, por una palabra, por lo que Dios suelta. Eh, entonces me pone muy feliz. Te bendigo, Rodrigo, bendigo tu casa. gracias. Muchísimas gracias por esta conexión. Realmente me sentí muy cómodo y feliz de poder, me sentí muy en casa, es como que estamos tomando Claro, unos mates, sí, ¿no? Y charlando un poco, tomando un café, charlando y realmente me pone muy feliz. Espero que nos podamos ver en algún momento, que nos podamos encontrar, ojalá, sí, pero sí decirte que no bajes los brazos, que sigas más allá de toda situación adversa y todo lo que se quiera levantar en la familia, seguí creciendo porque Dios tiene un plan poderoso con tu vida, con tu casa, con tu familia. Eh, Aunque la casa sea sacudida muchas veces, Dios tiene el control de tu hogar, Dios tiene el control de tu vida. Y cada vez que venga un problema que de pronto como que no sabes para dónde correr, adóralo. Hacé lo que Él te mandó a hacer. Y esa adoración se va a volver profética, eh, donde no solamente va a liberar tu vida, va a liberar tu casa, sino que va a llegar un momento que va a liberar ciudades, que va a liberar ministerios, que va a ser como esa harina que Eliseo tiró, el profeta Eliseo tiró sobre la olla cuando había muerte. Así van a ser tus letras. Es un diseño de adoración profético que Dios puso en tu vida. Entonces, no bajes los brazos, no te detengas, aunque muchas veces Dios demanda la determinación y, y la presión y la exigencia quizás hasta a veces parezca mucha, pero es porque Dios tiene un plan glorioso con tu vida y con tu casa. Y aunque a veces sean los mismos de los que te rodean que levanten el dedo para señalar o estén en contra de lo que Dios ha establecido, seguir para adelante, no aflojes, porque es el comenzar de un tiempo nuevo y la amén, paternidad de Dios se te va a revelar en esas dimensiones poderosas. Yo te profetizo que amén, no gracias, terminan los primeros 3 meses del año donde Dios te va a sorprender a vos y a tu casa amén, y va a ser el inicio de cosas gloriosas en Dios.
no porque las estés esperando, sino porque a Dios le plació dártelas. Así que Amén. bendigo tu casa, bendigo tu corazón y no cambies tu corazón ni lo negocies nunca. Bendigo a toda la audiencia que se ha comunicado y les animo en este Amén. 2021. El 2020 es una década, se inició en Dios una nueva década, la década del evangelismo, ¿no? Del evangelismo profético, la década de la palabra, la década de la visión perfecta, la década de lo sobrenatural en dimensiones que la iglesia no ha experimentado, pero que Dios ha planificado para este tiempo. Así que Amén. les animo porque va a ser un año de muchos desafíos, donde tristemente el amor de muchos se va a enfriar, pero de los que estén verdaderamente determinados, en ellos va a permanecer, va a ir en aumento, va a ir en crecimiento y cada palabra se va a cumplir. Es una década de personas de fe, de una generación de fe, de hombres y mujeres que tengan ánimo, como lo tuvo Nehemías, cuando el rey Sanballat y Tobías se le reían, lo juzgaban, lo criticaban, ellos tuvieron ánimo y se refugiaron siempre en su Padre. Así que simplemente Amén. dejarle esta dirección para todos los que están viendo y decirle tengan ánimo, 2021 tengan ánimo porque no va a ser menos que el 2020, va a ser quizás más desafiante para muchos y aunque el amor se quiera enfriar, métanse con Dios porque va a ser clave la adoración, la intimidad, pero sobre todo la revelación de la paternidad para que nos dé una claridad en la identidad que somos hijos del Eterno y del Todopoderoso. Abrazote grande. Gracias, Eliseo. Bendiciones, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bendiciones Te a tu bendigo. familia. Nos estamos viendo, Gracias. gracias. Bendiciones.